Hola compañeros de clase, estamos aquí para mostrarles un pequeño video de la importancia que tuvo la Asamblea Legislativa en la Revolución Francesa. Los integrantes del grupo somos Eduardo López, Adriana Aldana, Andrea Hernández y Leonardo Abreu. Sígueme, aprende. Antes de hablar de la Asamblea Legislativa, queremos hablarles sobre la Asamblea Constituyente, ya que nos parece que este antecedente de la Asamblea Legislativa es súper importante porque se dieron unos cambios sociales y políticos muy importantes en lo que después iba a pasar en Francia. Uno de estos cambios más importantes es que es la abolición de los privilegios de la nobleza. En esta Asamblea Constituyente, que va desde 1789 hasta 1791, hay cambios importantes como la abolición de los privilegios de la nobleza, la redacción de los derechos del hombre ciudadano, que por primera vez permitía a las personas tener una libertad de pensamiento, de palabra y luchar por su propiedad privada. También, además, se hace la Constitución de 1791 de Francia, la cual establecía que el gobierno debería ser de monarquía constitucional con dos poderes, uno ejecutivo y uno que recaía en manos del rey y de los primeros ministros, y uno legislativo que caía en manos de los representantes del pueblo. En estos cambios sociales importantes está la abolición del régimen feudal. Ya los señores feudales no deberían recibir estos, si se quiere decir, impuestos por parte de sus trabajadores. O sea, ya cada trabajador le correspondía gran parte de su trabajo. Se suprimió el diezmo. Esto es muy importante ya que la nobleza y el clero empezaron a dejar de tener beneficios. Y se prohibía la venta de cargos públicos. Ya las personas no podían pasar, todos tenían que ser nobles de nacimiento. Y en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establecían tres principios que iban a ser los ideales de la Revolución Francesa posteriormente: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Recordemos que la Asamblea Constituyente fue un periodo que va desde 1789 hasta 1791, en la cual se dieron grandes cambios sociales como abolición de los privilegios de la nobleza, la redacción de los derechos del hombre y del ciudadano, la Constitución de 1791, la cual establecía una monarquía constitucional con un poder ejecutivo y uno legislativo, abolición del régimen feudal, se suprimía el diezmo, se prohibía la venta de cargos públicos y teníamos como tres principios los ideales de la Revolución Francesa, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, una vez cumplida la misión de la Asamblea Constituyente, se da paso a la Asamblea Legislativa, que tenía que formular leyes para el desarrollo de los principios establecidos en la Constitución de 1791. Dentro de este nuevo sistema de gobierno, el poder legislativo estaba desempeñado por la Asamblea Legislativa, que estaba compuesta por una sola Cámara de 745 diputados políticos y nobles que no tenían la misma experiencia de la Asamblea Constituyente, ya que a propuesta de Robespierre, la Asamblea anterior había aceptado una prohibición de reelegir a sus propios miembros. El 1 de octubre de 1791 ya estaba formada la Asamblea. Estaba conformada por 263 diputados de derecha que apoyaban la monarquía constitucional, 136 diputados de izquierda que se dividían en jacobinos y girondins que apoyaban la república y la revolución. En el centro quedaban unos 300 diputados equidistantes de ambos grupos, de izquierda y derecha. La división de la burguesía dificultó el funcionamiento de la monarquía constitucional, puesto que ya interiormente estaban muy inestables, surgieron las guerras de la revolución en Europa, lo cual generó la segunda revolución en agosto de 1792 y se acabó con la monarquía constitucional y se dio paso a la Primera República. Se tornó un ambiente desfavorable para la consolidación de la monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque el mismo rey tuvo que buscar ayuda extranjera para acabar con la revolución. La tensión social por la desmejorada cosecha de 1791 que encareció el precio del pan, la presión política y el fracaso de la emisión de los asignados. ¿Qué eran los asignados? Los asignados era el papel moneda de ese momento.
También los nobles difamaron el nuevo régimen y trataron de conseguir la invasión de Francia por las fuerzas imperiales. Los católicos, indignados con la constitución del clero, se sublevaron en algunas regiones de Francia. Y los mismos grupos revolucionarios estaban divididos. Los constitucionales, que como que cumplían estrictamente la constitución y el mantenimiento integral del poder del rey. Los jacobinos, que reformaron la constitución reduciendo los poderes del rey. Y dentro de este mismo grupo de jacobinos hubo un núcleo de diputados que se destacó, que se llamaban girardinos, que provenían del departamento de la Gironda, que se convirtieron en dirigentes de la Asamblea Legislativa. Los llamados cordeleros o franciscanos, que eran de tendencia republicana, acaudillados por Danton, un joven abogado popular y un periodista camarada, que no tenían como que la suficiente influencia en la asamblea, pero sí la tenían en todo el pueblo de París. El grupo girondino desarrolló una política más violenta contra Luis XVI. Para desenmascarar al rey, ellos tenían la ilusión o la esperanza de extender los principios revolucionarios. Y los girondinos propiciaron la guerra. La propiciaron como que con la intención de unificar los grupos revolucionarios contra los enemigos comunes. Recordemos que de la Asamblea Constituyente se pasó a la Asamblea Legislativa, que estaba compuesta por una sola Cámara de 745 diputados, políticos y nobles. Ya para el 1 de octubre de 1791 estaba constituida la Asamblea. Se dividían en dos grupos, los de izquierda y los de derecha. Los de derecha apoyaban la monarquía constitucional y los de izquierda la revolución y la república. Se tornó un ambiente desfavorable para la consolidación de la monarquía constitucional, ya que se necesitó ayuda extranjera, fracasó la emisión de los designados, los nobles difamaron el nuevo régimen, lo cual intentaron conseguir la invasión de Francia por fuerzas imperiales, los católicos indignados con la constitución del clero, los revolucionarios estaban divididos en varios grupos, lo cual tuvo como consecuencia que se propiciara una guerra para unificar los partidos revolucionarios en contra de los enemigos en comunes, y se desarrolló una política más violenta para acabar con Luis XVI. Desde el comienzo del proceso revolucionario francés, los nobles se refugiaron en el exterior, llamándose así este grupo los emigrados. En el gobierno de Prusia y Austria tenían mucho interés en intervenir en el territorio francés, ya que sus monarcas eran parientes de Luis XVI. La situación empeora mucho cuando los girondinos apoyan la decisión de guerra, viendo en ella una oportunidad de triunfo y de difundir los ideales revolucionarios por Europa, que eran libertad, igualdad y fraternidad. Dadas estas circunstancias, Prusia y Austria, en la Convención de Pillitz, deciden designarle un ejército al duque de Brunswick para que invada Francia y así asegurar la vida del monarca Luis XVI. La Asamblea Legislativa presionó al rey para que declarara la guerra a Austria. No teniendo más remedio, le declara la guerra a Austria el 20 de septiembre de 1792. Dadas estas circunstancias, el duque de Brunswick envía un manifiesto diciendo que París sería destruida y arrasada si la vida del monarca se veía en peligro. La respuesta popular no se hizo de esperar. Se crearon grupos de milicianos bajo la dirección del excelente general Dumouriez. Francia estaba en un momento de desesperación, ya que las fuerzas invasoras habían penetrado hasta la ciudad de Verdún, concluyéndose todo esto en la batalla de Valmy el 20 de septiembre de 1792. En 1792 fue la toma del Palacio de Tuileries. Durante esta toma, la Asamblea Legislativa derrocó de todas sus funciones constitucionales al rey y proclamaron un nuevo parlamento conocido como la Convención. Esta abolía la monarquía y pretendía instaurar en Francia una república democrática, a diferencia de los otros países europeos donde se instauraba una monarquía absoluta. También crearon un nuevo calendario
donde 1792 iba a ser el año 1 de una nueva era, para así dejar en el pasado todos los gobernantes pasados de Francia. También durante esta época de la convención, que fue de 1792 a 1795, al monarca se le ajustició y tuvo su muerte. Se instauró el régimen del terror y Marat fue asesinado, al igual que Danton fue ejecutado. Robespierre, junto a todos aquellos que lo apoyaban, aparte de cambiar el calendario, también instauraron una nueva diosa que era la razón. Por su lugar extremista, la forma extremista de ser de Robespierre, se alzaron todas las fuerzas en su contra y fue asesinado, al igual que todos aquellos que lo apoyaban durante su régimen del terror.